era Forteza. Guillermo, pues bueno, compartimos ahora muchas cosas, ¿no? Estamos juntos en la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, nos ponen siempre a debatir el uno con el otro, no sé por qué no les da por enfrentarnos constantemente, ¿no? Él es profesor titular en la Universidad de Alcalá y está vinculado al Hospital Universitario de Alcalá. Y bueno, pues lleva tiempo trabajando en cognición social, fundamentalmente en psicosis, y también es de esas personas integradoras, ¿no? Que fíjate, yo a veces, más que hablar de personas o psiquiatras integradoras, yo reivindico la figura del psiquiatra que hace psicoterapia, del psiquiatra que entiende de neurobiología, del psiquiatra que tiene que saber de fármacos y del psiquiatra que ve esa visión holística, ¿no? de las personas con trastorno mental. Así que me complace mucho que Guillermo esté aquí y él ya pues, empezó con su tesis doctoral, lleva años trabajando este tema y él va a hablar de cognición social asociada al tratamiento en psicosis de inicio reciente. Adelante, Guillermo. Muy bien. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Marina, por la invitación. La verdad es que estoy encantado de participar en este programa tan sugerente, con intervenciones de las que aprendo tanto y luego con amigos a los que les tengo mucho cariño y mucha admiración, ¿no? Como Marina, José Luis, Blanca y Diego Figuera también. O sea que estoy encantadísimo. Bueno, voy a intentar ceñirme, bueno, comparto pantalla en un segundito. Vale, a ver si se me da bien. Creo, ¿lo veis? Entiendo que se ve, ¿verdad? No, de momento veo que no lo veis. Ahora. Sí. Ahora, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues me voy a centrar durante 25 minutos más o menos, un repaso a lo que sabemos hoy en día de la cognición social en los primeros episodios psicóticos. Es un tema fascinante, el de la cognición social. Entronca mucho con lo que ha dicho Diego previamente, de una mirada más amplia. A mí lo que me gusta de este tema es que vincula la sintomatología la sintomatología a la neurobiología, o sea, te ayuda a entender la cognición, las alteraciones de la cognición social, ayuda a deconstruir la sintomatología y ayudar a entender el gap ese que hay entre genética, neurobiología y desarrollo de síntomas. Pero por otro lado, es inevitable ver cómo la cognición social es permeable a factores ambientales, ¿no? Bueno, el índice un poquito, estas son las figuras del libro de Darwin sobre las emociones en los animales y en las personas, y básicamente el índice de la breve presentación que voy a hacer va a ser hablar de cognición social en psicosis en general, el concepto, las dimensiones de la evaluación. Luego nos centraremos en primeros episodios psicóticos y en sujetos de ultrarriesgo. ¿Qué intervenciones en etapas tempranas se han probado en la cognición social? Y finalmente unas conclusiones un poco más teóricas, ¿no? Antes de hablar un poco del concepto de cognición social, pues yo suelo empezar con un fragmento de un instrumento que hemos validado nosotros en castellano, que es la MASC, la Movie for Assessment of Social Cognition, que consiste en una breve película que le ponemos a los pacientes, a los participantes, a las personas, y es una película en total dura 15 minutos, solo voy a poner 10 segundos, en el que dos chicos y dos chicas quedan a cenar. En realidad en la película no pasa nada, pero cada 15 segundos se para la imagen y se le hace una pregunta al participante sobre qué está pasando. Por ejemplo, vamos a ver en la primera escena. Hola. Hola. ¡Ey! ¡Sorpresa! Ya sabía yo que vivías aquí. Ah, ¿qué tal estás? Bien. Mírate, estás increíble. Fíjate, te has cortado el pelo. Sí. Mola. Gracias. Bueno, vemos una escena cotidiana, ¿no? No tiene nada de especial. Y lo que le preguntamos es qué está sintiendo Sandra. Bueno, pues el participante, pues no sé si las personas que me están escuchando estarán dudando entre alguna de estas opciones. Pues el corte de pelo no le queda bien, está contenta por el cumplido, le exaspera que Michael le entre tan fuerte o se siente halagada pero de alguna manera le pilla por sorpresa. Bueno, lo interesante de este instrumento, la correcta sería la respuesta D,
es que indica también el tipo de error que has cometido. Entonces, por ejemplo, si alguien hubiera respondido la A, es un error por ausencia de teoría de la mente, es decir, de pensamiento concreto, de una tendencia de ir al mundo físico y no al mundo de las emociones o al mundo interpersonal. La B es una respuesta que es bastante correcta, ¿no? Aceptable, pero es verdad que se queda corta, ¿no? Es una respuesta por hipomentalización. Esto es muy frecuente en esquizofrenia, especialmente más crónica. Y la respuesta C es muy perspicaz, o sea, le exaspera que Michael le entre tan fuerte, pero los autores de la MASC, Isabel Ziobeck de la Universidad de Berlín, considera que es un error por hipermentalización. En realidad, si alguien ve la película entera, se da cuenta de que Michael es una persona muy agresiva, muy invasiva y que parece correcta la opción C. Sin embargo, se ha asumido demasiado margen de error, aunque luego acabe aceptando, ¿no? Entonces, esto creo que es interesante cómo nos podemos equivocar en la atribución de estados mentales por defecto o por exceso de atribución. Por ejemplo, los psiquiatras, psicólogos, profesionales de salud mental tendemos mucho al error de hipermentalización, porque realmente nuestro trabajo se basa en ello. A veces tenemos 10, 15 minutos de entrevista y tenemos que sacar una información sobre nada menos que la personalidad del sujeto, ¿no? Entonces, tendemos mucho a asumir este error. Este instrumento está disponible de manera libre, gratuita, en esta dirección que he puesto ahí, con la contraseña que he puesto. Nosotros lo que hicimos fue la adaptación al castellano y se puede utilizar. ¿Qué es la cognición, por tanto? Bueno, pues son todas las operaciones mentales que subyacen a cualquier interacción social. Es decir, incluye distintos niveles. En primer lugar, la percepción del estímulo social. Esto parece muy básico, pero para saber lo que alguien está pensando, sintiendo o cómo es, pues tengo que prestar atención y percibir ese estímulo social. Esto en el trastorno de espectro autista, en gran parte de personas con esquizofrenia, ya está deteriorado. Tienen un problema de contacto visual, tienen un contacto visual ineficiente en la manera que o tiene una mirada muy retraída o tiene una mirada muy invasiva y que no permite que el interlocutor se abra y transmite información social. Pero la mayor parte de errores aparece el segundo nivel, es decir, perciben el estímulo social, pero lo interpretan de manera aberrante, ¿no? Y esto, hablando de psicosis, tenemos que hablar de la teoría, la hipótesis de la salience aberrante, la salience que en castellano sería la atribución de significado, la atribución de relevancia, y que consiste básicamente en que yo tengo muchos estímulos en mi campo visual, en mi campo perceptivo, ¿no? Yo ahora estoy viendo pues mi pantalla y estoy viendo a los otros ponentes. Entonces, en realidad son muchos estímulos para mi cerebro. Me podrían generar caos y el cerebro humano no tolera el caos, lo que tolera es el orden y la predictibilidad, ¿no? Entonces, si tenemos que ordenar la realidad, la ordenamos. Entonces, tenemos sobre todo el sistema dopaminérgico mesolímbico que lo que nos ayuda es a jerarquizar la relevancia de los estímulos. Es decir, si Diego Figuera me estuviera apuntando con un cuchillo, pues mi atención iría hacia él, me activaría mucho, no dejaría de mirarle y trataría de darle un significado a ese estímulo. Y en cambio, un cuadro que tiene Marina detrás, pues bueno, pues ahora he prestado atención, pero en realidad es un estímulo neutro al que no le he dado ningún tipo de importancia, ¿no? De relevancia. Bueno, pues en la psicosis este sistema de jerarquización de estímulos se desordena, se vuelve aberrante. Entonces aparecen falsos positivos, es decir, la persona puede darle un significado equivalente a que alguien le esté apuntando con una pistola a un bolso en un autobús, es decir, se activan mucho y tienen intensas vivencias de amenaza a estímulos neutros y viceversa. También hay falsos negativos, es decir, hay amenazas reales para la calidad de vida del sujeto que no son percibidos, ¿no? Yo con pacientes míos me ha pasado pues, que al mismo tiempo que tienen vivencias paranoides, pues a lo mejor tienen accidentes domésticos pues, donde han asumido muchos riesgos, ¿no? Estas aliens aberrantes se lleva al campo de la interacción social y entonces en cualquier conversación pues esto queda artefactado porque de repente un movimiento de ceja o de boca, pues de repente yo le doy muchísimo significado. Entonces, como no acabo de darle significado, tiendo a pensar
que esta persona me mira con desprecio, me tiene manía, me mira con hostilidad, ¿no? Y entonces ya aparece la bola de nieve que vamos a ir analizando, ¿no? Y luego, en tercer lugar, los problemas de cognición social tienen que ver también con la respuesta al otro. Es decir, un buen mentalizador no es alguien de brazos cruzados, así que analiza mucho la realidad, sino es alguien que interactúa de una manera fluida, sintónica, armoniosa con el otro, porque es que si no el otro no te va a dar información social, ¿no? Entonces, esto en las personas con esquizofrenia, a veces, ya lo profundizaremos más adelante, no lo tienen bien, entonces generan interacciones muy que se cortan mucho, ¿no? Y entonces donde el interlocutor no se siente cómodo y dificulta la capacidad de que el paciente infiera el estado mental del otro. Una cosa tenemos clara, que es que los problemas de cognición social se relacionan con problemas de funcionamiento social. Esto está replicado, tenemos metaanálisis. De hecho, es una variable predictora de funcionamiento social superior a nada menos que la neurocognición, que ya sabemos que es muy importante. La neurocognición me refiero a funciones cognitivas como atención, memoria, velocidad de procesamiento, función ejecutiva. La cognición social se esquematiza, ¿no?, según el criterio que tenemos ahora en boga de Pinkham, en 4 dimensiones. La primera dimensión es todo lo que tiene que ver con el procesamiento de las emociones. Esto es un campo inabarcable, ¿eh? Ahora os voy a poner algún estudio nuestro, pero claro, no es solo reconocer las emociones, es discriminar entre emociones parecidas, interpretarlas, responder a determinadas emociones. Es un campo enorme. El segundo campo es el de la teoría de la mente, llamado mentalización, sería el sinónimo. Se dice teoría de la mente porque si yo quiero saber lo que Diego está pensando en este momento, tengo que establecer una teoría de la mente de Diego que es distinta en mi propia mente, ¿eh? Por eso se llama Theory of Mind o teoría de la mente. Y tiene que ver con la inferencia del estado mental, pero dejando lo emocional a un lado, es decir, creencias, formas de ser y intenciones. O sea, cuando el paciente es muy paranoide, decimos que su teoría de la mente está afectada. La tercera dimensión es el estilo atribucional, es un concepto clásico en la psicología, la tendencia recurrente a buscarle explicación a situaciones ambiguas. Le exponemos al paciente a muchas situaciones donde no sabemos muy bien si alguien ha hecho algo a propósito o no, y cuando recurrentemente el paciente tiende a buscar una determinada explicación, decimos que tiene un estilo atribucional, por ejemplo, externo y personalizado, por ejemplo, el paranoide, ¿no?, o el depresivo interno y personalizado, ¿no? Y finalmente, la percepción social, que tiene que ver con la decodificación de normas sociales que están ahí, que siempre en toda interacción seguimos esas normas, pero de manera automática, implícita, solo somos conscientes de ellas cuando alguien las rompe, las transgrede. Por ejemplo, la distancia corporal. O sea, yo me coloco a una distancia de una compañera de trabajo realmente muy proporcional al grado de intimidad que yo tengo con ella. Si yo rompo esa norma, mi compañera se va a extrañar y se le va a encender una alarma, ¿no? Una alarma en cualquier sentido, o bien de, oye, qué raro es este chico, o, oye, se me acerca demasiado, a lo mejor tiene algún significado de que tiene una intención oculta, ¿no? Es decir, la identificación de roles, de metas, de normas sociales. Esto tiene mucho componente cultural, en la línea de lo que se ha dicho previamente. En la esquizofrenia, ¿cómo está la cognición social? Bueno, pues esto ya es muy contundente, estos datos, pues hay un defecto, una alteración de la cognición social con un tamaño del efecto bastante grande. Sabéis que la G de Hertz es pequeña, media y grande. Bueno, pues los estudios muestran un tamaño del efecto equivalente como mínimo al defecto de cognitivo general en reconocimiento de emociones y en teoría de la mente. Es verdad que estos son diferencias estadísticas como grupo, ¿eh? Ya es mucho decir meter a todas las personas diagnosticadas de esquizofrenia en el mismo grupo. Es un constructo, como todo el mundo sabe, heterogéneo, con un problema de validez importante. Yo creo que tiene una razonable fiabilidad, pero un problema de validez. No sabemos si la esquizofrenia es una entidad natural en sí misma, si son varias, si en realidad es un constructo muy proteico, pero con estas salvedades hay
se puede decir que las personas con este diagnóstico estadísticamente tienen problemas de cognición social que nos pueden ayudar a entender parte de su psicopatología. Sobre estilo atribucional hay menos estudios, todo indica, lógicamente, la tendencia a la externalización y al paranoidismo, y sobre percepción o conocimiento social hay muy pocos estudios, los que hay muestran un tamaño del efecto moderado, pero son tan culturodependientes que hay menos investigación al respecto. Esto es una pena porque daría mucho que investigar. Nos interesa el mundo emocional del paciente psicótico, ¿no? Yo creo que muchas veces se ha negligido, se ha dado por supuesto, se ha minimizado el mundo emocional, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues en primer lugar porque tienen una disminución de la expresión emocional, por ejemplo, a través de la cara o a través de lo verbal. Y entonces eso ha dado lugar a inferir que tienen menos mundo emocional, y esto es un error. Sí que lo tienen, ¿eh? Lo que pasa es que a veces o muy intenso o donde hay una discrepancia entre lo vivido y lo expresado. Lo que también tienen es un menor contagio emocional, es decir, esto se ha estudiado, por ejemplo, con el contagio a los bostezos o a la risa, ¿no? Hay gente que tiene una risa muy contagiosa, ¿no? O que está en una manifestación o en un partido de fútbol y se deja arrastrar mucho, ¿no? por el entorno emocional. En cambio, nuestros pacientes diagnosticados de esquizofrenia son más resistentes a ese contagio. Y la experiencia emocional, como os decía, es muy diversa. Es decir, hay algunos que tienen más anedonia, apatía, pero otros más ambivalencia. Y luego hay pacientes psicóticos con intensos emociones de depresión, de ansiedad, más bien dicho, de tristeza, de miedo, de terror, a veces de agitación, ¿no? Entonces es un mundo más variado de lo que parece, y lo que sabemos es que ellos reconocen peor el mundo de las emociones de los demás, ¿no? Y esto puede ser relevante para su funcionalidad. Estas son pruebas que se suelen utilizar de reconocimiento de las emociones, por ejemplo, en el test de Ekman, o este es el test de Baron-Cohen, donde solo ponemos los ojos. Es un poquito más difícil, pero sabemos que esta chica, por ejemplo, está sorprendida. A lo mejor dudaríamos más con esta de la derecha, pero tiene un rostro ligeramente de asco, y a veces solo vemos la boca, ¿no? Y entonces esto da lugar a pensar que el número de unidades de información que procesamos en cualquier conversación es enorme. Se habla de miles de unidades de información por segundo. Esto los ingenieros que hacen modelos de inteligencia artificial, de reconocimiento de emociones, hablan de que la amígdala en concreto puede procesar hasta 3000 unidades de información por segundo. O sea, esto no somos conscientes, pero nuestra maquinaria computacional es elevadísima. Solo viendo esta boca de esta chica, sabemos que nos está mirando con rostro inquisidor, un poco evaluándonos, juzgándonos, y esto no nos damos cuenta, pero nuestro cerebro lo procesa, ¿no? Por ejemplo, esta chica pues está ligeramente seductora. Bueno, estos son más pruebas, voy a ir más rápido. Y no solo es reconocer emociones en la cara y a través de fotos, que es una medida un poco demasiado básica, sino que nosotros hemos también adaptado al español una prueba de reconocimiento de emociones a través de la prosodia, de la manera en la que alguien dice una frase. Esta prueba también la hemos puesto de manera gratuita para todo el mundo. Esto, en psicología hay menos tradición de lo de volcar gratuitamente a la investigación. Yo creo que es lo que hay que hacer. Lo de comercializar demasiado las pruebas, yo creo que puede detener el progreso científico. Esto, bueno, pues es gratuito y consiste en un PowerPoint donde contratamos a actores que dijeron varias frases. Por ejemplo, no sé si lo vais a oír, voy a poner una. Juan dijo que estabas aquí. Creo que se ha oído. Entonces, según la entonación de esa frase, el sujeto tiene que acertar, por ejemplo, que es un rostro, que es una expresión amable, ¿no? Y, por ejemplo, en esta, que yo le he pasado esta prueba a muchos pacientes con psicosis, pues en esta me decían reiteradamente que estaba enfadada. ¿Tu hermano? Nunca te he oído hablar de tu hermano. Y claro, la respuesta correcta es que esta chica está confusa, pero yo le volví a poner esta frase y me decía, no, está enfadada, en el fondo está enfadada. Esto, claro, si vamos a la vida cotidiana del paciente, como decía Diego, ¿no? Metiéndonos ahí como cascos azules, en el salón de su casa, cuando el paciente le dice a su madre, dame el mando a distancia, y la madre a lo mejor le contesta, pues ahora no, que estoy viendo mi serie,
Claro, la interpretación de la prosodia puede estar alterada, la interpretación de la mirada puede estar alterada. Las alteraciones de la cognición social pueden desencadenar auténticas tormentas de convivencia, ¿no? Entonces, evidentemente no es el único factor, pero nos ayuda, yo creo, que a entender lo que va ocurriendo, ¿no? Este test, nosotros, bueno, esto se publicó el año pasado, lo hemos validado en autismo y efectivamente tiene una gran capacidad de discriminación diagnóstica este test de simplemente interpretación de emociones a través de la prosodia. Correlaciona bastante con el Reading the Mind in the Eyes, pero es interesante como algunos pacientes fallan más en la interpretación de la mirada y otros más en la interpretación de la voz. Es como que especializamos sensorialmente nuestra cognición social. En esquizofrenia, esto está bajo revisión en una revista, hemos encontrado que es un instrumento también útil. Vimos que, sobre todo, el paciente con esquizofrenia tiene dificultades para reconocer en la voz emociones negativas, es decir, tiende a equivocarlas. O sea, el miedo lo confunde con enfado, el enfado con miedo y, sobre todo, la ausencia de emoción le cuesta mucho identificarla. Es decir, tiende a rellenar con emociones negativas cuando la expresión emocional es más tenue. Hemos hablado de procesamiento de emociones, vamos a teoría de la mente. Hay test de teoría de la mente muy sencillos que provienen del campo del autismo. Por ejemplo, este test básico donde, bueno, esto es tan básico como que un niño de 6-7 años sano lo hace bien, ¿no? O sea, simplemente Sally y Anne están ahí, Sally mete una pelota en un cesto, se va de la habitación, Anne mueve la pelota del cesto a la caja, se le pregunta, cuando Sally vuelva a la habitación, ¿a dónde irá a buscar la pelota? Entonces, el niño, bueno, la respuesta correcta es irá a buscarlo al cesto, pero el niño con autismo dice irá a la caja. Y le preguntamos ¿por qué? Y dice porque está en la caja. Es decir, el niño con autismo no diferencia su propia mente de la mente de Sally, que no ha visto el cambio de localización. Es decir, la teoría de la mente lo que implica es toma de perspectiva, es ver el conflicto con la mente del otro, con los zapatos del otro, ¿no? Tiene que ver mucho con la flexibilidad cognitiva, con la tolerancia, hablamos de creencias de primer y segundo orden, porque, por ejemplo, si aquí hubiera otro muñeco que fuera Michael, la prueba sería, bueno, ¿y Michael qué pensaría sobre dónde iría Sally a buscar la pelota? Entonces, ese juego, que parece un poco complejo, lo estamos haciendo continuamente. En una reunión entre personas estoy continuamente pensando, no es Marina que estará pensando de lo que yo estoy diciendo, sino qué pensará Diego, qué pensará Marina sobre lo que estoy diciendo. Esto lo estamos haciendo automáticamente todo el rato. Por ejemplo, las personas que tienen sentido del humor están jugando continuamente con esta teoría de la mente, ¿no? Entonces dicen algo irónicamente, algo con doble sentido, dejan caer algo, insinúan algo y bueno, pues así las conversaciones son más ricas, ¿no? Y más, más divertidas. En la esquizofrenia la teoría de la mente está afectada, sobre todo la teoría de la mente avanzada, no la que os acabo de contar del autismo, ¿no? Y sobre todo, esto creo que es interesante, la dimensión sintomatológica más asociada a perder teoría de la mente no es la sintomatología positiva, como dijo Christopher Fried, que tiene una teoría muy bonita, pero falsa. Lo único que le falla a la teoría de Fried es que sea verdadera, pero bueno, nadie es perfecto, ¿no? Pero los síntomas positivos no parece que impacten de una manera clarísima, de manera rotunda en la teoría de la mente. En cambio, cuando el paciente está desorganizado, pierden completamente su teoría de la mente y cuando tienen mucha sintomatología negativa también, ¿no? Es un candidato endofenotipo porque los familiares no afectados tienen una teoría de la mente ligeramente, sutilmente más reducida en términos estadísticos. Y esto, bueno, no me da tiempo, pero entronca con la empatía, que es un campo también fascinante, y los estudios muestran que los pacientes con psicosis tienen reducción de la empatía, lo que pasa es que lo hacen a través de su reducción de la cognición social. Es decir, la cognición social es un prerequisito para la empatía. Si no sé si Diego está enfadado o triste, va a ser difícil que empatice con su tristeza o su enfado, ¿no? Entonces, no tienen un déficit nuclear de empatía, como puede haber en la psicopatía, sino secundario al problema de cognición social. Bueno, nosotros acabamos de publicar este articulito donde creo que lo único que aporta es que
los pacientes con esquizofrenia tienen errores de mentalización. Bueno, hasta ahí no es novedoso. Hemos utilizado varias escalas, hemos medido cognición general, hemos visto que un análisis multivariante de qué influye para tener problemas de mentalización. Lo que hemos hecho, y esto es lo novedoso, es no medir la tasa de acierto, sino dentro de los errores, que por supuesto los pacientes tenían más que los controles, nos hemos olvidado de la tasa absoluta y hemos ido a los porcentajes, ¿vale? Entonces lo que vemos en naranja son los errores de los pacientes y lo que vimos es que tenían sobre todo errores de hipomentalización, un 43,6%. Bastantes de hipermentalización y bastantes de no teoría de la mente. En cambio, los controles, nosotros, digamos, si hubiéramos participado en este estudio, cuando nos equivocamos, sobre todo es por hipermentalización. En menor medida por hipo y muy poco por ausencia de teoría de la mente. Esto, digamos, es como un patrón de cognición social que realmente es distinto, ¿no? Yo creo que antes José Luis y Marina hablaban de algo que puede resultarnos frustrante cuando vemos que los hallazgos neurobiológicos y a veces cognitivos de los distintos trastornos mentales se parecen mucho entre sí y hay como una especie de inespecificidad que nos exaspera, ¿no? O sea, es como... pero yo ahí no sería tan pesimista. Yo creo que tenemos que seguir profundizando porque aparecen patrones, ¿no? Seguramente tendremos que complejizar los análisis. A lo mejor la inteligencia artificial va a venir a ayudarnos dentro de poco, porque, por ejemplo, aquí aparecen patrones distintos de cognición social, ¿no? Y no voy a entrar mucho en detalle en el estudio, pero lo que nos salió es algo que nos está saliendo en otros estudios, que la velocidad de procesamiento asociado a la alteración de la cognición social impactan de una manera enorme en la funcionalidad. O sea, cuando el paciente está ralentizado y le cuesta interaccionar socialmente, su vida va peor, para simplificar. El estilo atribucional se mide, bueno, pues con pruebas donde, por ejemplo, se le dice vas andando por un centro comercial y un grupo de adolescentes se echa a reír. ¿Tiene que ver contigo? ¿No tiene que ver contigo? ¿Te das por aludido? ¿Cómo te sientes? ¿Te enfadas? ¿Te darías la vuelta? ¿Le dirías que se callaran? Bueno, pues eso que mide es la tendencia a la atribución de hostilidad, ¿no? Bueno, ¿qué base neurobiológica, sin entrar en mucho detalle? Bueno, pues simplificando mucho, hablamos de que la cognición social, que por supuesto están las neuronas espejo, que se han hablado previamente, que ya sabéis que no están en el ser humano localizadas en una zona concreta, sino que están dispersas, sobre todo en el lóbulo frontal, y no solo, pero básicamente hay 4 áreas. La más importante en verde es el córtex prefrontal ventromedial, que es como la protagonista de la regulación emocional. En segundo lugar, la amígdala, que es el radar de amenazas que tiene el ser humano para detectar algo que nos pueda ser relevante para nuestra supervivencia y adaptación. Y luego 2 áreas que nos indican que la cognición social está corporalizada. Es decir, que cuando yo digo alguien no me cae bien o no me fío de alguien o alguien me resulta muy atractivo, lo estoy diciendo desde mi cuerpo, lo estoy diciendo desde las vísceras. El córtex somatosensorial derecho, el hemisferio derecho, y la ínsula, el mapa de las aferencias viscerales, ¿no? Básicamente es esto, aunque todo es mucho más complejo. De hecho, los metaanálisis de neuroimagen son infumables, yo me los tengo que leer y para estas cosas, pero es muchísimo más complejo de lo que yo os he comentado. Pero bueno, si tuviéramos que simplificarlo, daría algo parecido a esto, ¿no? Y luego hay muchas variables que se solapan con la cognición social, ¿no? Entonces, en la esquizofrenia yo creo que va quedando claro que es un déficit estable, que se da en todas las fases de la enfermedad. Ahora hablaremos de las fases precoces, que se relaciona con la neurocognición y la funcionalidad, que se da antes del primer episodio, sobre todo para emociones negativas y también en familiares de primer grado. Entonces, en primeros episodios psicóticos, que es el tema de esta jornada, pues hay 48 estudios publicados, 6 de ellos longitudinales, que son los más valiosos. Hay que hacer investigación longitudinal. Los primeros episodios muestran un déficit de reconocimiento de emociones, de teoría de la mente, y esto es llamativo, con el metaanálisis que se ha publicado, el tamaño del efecto es similar al de la esquizofrenia crónica. Es decir, no sigue una línea, una gráfica progresiva, sino una gráfica de meseta. Es decir, en la etapa crítica del inicio de la psicosis se establece un problema de cognición social que a lo largo de la vida fluctúa
pero no, ni empeora drásticamente, pero tampoco, desgraciadamente, vemos una mejoría en esquizofrenias instauradas francas, ¿no? Evidentemente, factores ambientales, y esto Diego lo ha insistido mucho, factores ambientales, sociales, sociosanitarios y nuestras intervenciones modulan estas evoluciones. Es decir, nunca hay que caer en un determinismo a pesar de lo que digan los estudios. En las fases anteriores al primer episodio psicótico, en el ultrarriesgo psicótico, bueno, aquí daría mucho que hablar porque son cohortes, ahora está muy de moda la investigación en esta fase, pero ya sabéis que son cohortes muy heterogéneas, donde algunos convierten a psicosis, pero luego otros convierten a otras cosas y otros no convierten a nada. Bueno, en esos se ha visto un déficit moderado de cognición social, pero es que si medimos cognición social en trastorno bipolar, vemos alteraciones, en depresión vemos alteraciones, en los TCA vemos alteraciones, es decir, parece algo inespecífico, no es decir mucho que alguien tenga problemas de cognición social, ¿de acuerdo? Y lo que, de hecho, no predice conversión a psicosis. Es decir, de ese grupo ultrarriesgo psicótico, aquellos con peor cognición social no eran los que luego desarrollaban primer episodio psicótico. Sí predicen psicopatología, pero no específicamente psicosis. Bueno, esto simplemente es un estudio que pasó a la historia porque dijo en su abstract que la cognición social está más asociado de manera más rotunda, más robusta con el funcionamiento comunitario que la neurocognición. Entonces siempre se cita este estudio como base, ¿no? Esta sería un poco en la clínica lo que ocurre. Nuestro paciente va a trabajar, por ejemplo, que sería lo más saludable y lo más funcional del mundo, pero ve a un compañero que a lo mejor está un poco serio, un poco aburrido, y desde sus problemas de cognición social considera que está enfadado. Y como tiene un estilo atribucional externo y tiene un déficit de teoría de la mente y tiene una inflexibilidad cognitiva que le impide refutar su primera impresión, que esto es un tema muy interesante, como todos tenemos malas primeras impresiones, pero las corregimos, ¿no? O sea, decimos, bueno, el del tercero B me cae fatal, bueno, pero a lo mejor tenía un mal día, a lo mejor lo tengo que conocer, a lo mejor cuando intime con él me caerá mejor. Esas maneras de reaprendizaje que tenemos en la esquizofrenia lo tienen menos, ¿no? Y entonces al final acaban pensando, está enfadado conmigo, como está enfadado conmigo, hago una diada recíproca y entonces me enfado con él, me establezco una relación de rol muy hostil y, claro, tengo un conflicto, viene el jefe y me echa del trabajo. Entonces, la hipótesis es si podemos intervenir en cualquiera de estos pasos, a lo mejor conseguimos que nuestro paciente no acabe echado del trabajo, ¿no? Diego ha hablado del trauma como factor ambiental importante en la psicosis y bueno, nosotros publicamos el año pasado también este estudio que no me parece un mega estudio, tiene fallos, pero creo que rompe un hielo, ¿no? O sea, que es que en la psicosis hay problemas de cognición social, pero luego aparece el tema del trauma, ¿no? Con unas odds ratio enormes, ¿no? De 2,78 con el trauma infantil. Ya sabéis que el abuso sexual se asocia mucho a alucinaciones auditivas, el abuso físico, el bullying, esto con metaanálisis muy rigurosos y muy publicados en revistas muy buenas, ¿no? Entonces lo que dijimos fue, bueno, a lo mejor ambas, o sea, a lo mejor los errores de cognición social no los atribuimos a la esquizofrenia o a la psicosis, pero a lo mejor puede ser que el trauma incida también en estos errores, ¿no? Entonces, sin entrar en mucho detalle, bueno, sabéis que la magnitud de la violencia contra los niños es abrumadora, es impresionante, ¿no? Según los datos en los distintos países. Abuso sexual es 1 de cada 5 niñas, bueno, sobre todo en otras zonas del mundo, ¿no? Bueno, pues se ha visto en Estados Unidos un abuso físico enorme. Entonces lo que hicimos fue coger una pequeña muestra de pacientes psicóticos y ver, un 30 no habían tenido experiencias de abusos, 23 sí con abuso físico o emocional y 9 había tenido un abuso sexual, ¿no? Con unos instrumentos, les medíamos cognición social con reconocimiento de emociones, con teoría de la mente y con una evaluación del trauma infantil, ¿no? Bueno, pues lo que vimos es no había diferencias entre los tres grupos en variables sociodemográficas ni clínicas, esto es interesante, pero sí aparecían diferencias en alguno de los aspectos de reconocimiento emocional, en concreto el reconocimiento de miedo.
De manera que los pacientes con antecedentes de abuso que no eran sexuales identificaban mejor que aquellas que habían sido víctimas de abusos sexuales el miedo, ¿no? Este artículo, los datos en la discusión, nosotros somos muy autocríticos, decimos muchas limitaciones del estudio. No lo pongo como que hayamos descubierto ningún Mediterráneo, sino que creo que tenemos que profundizar en la relación trauma-psicosis e hilar más fino en ambas cosas, ¿no? O sea, en psicosis hilar más fino y no hablar de esquizofrenia como algo homogéneo y de trauma como algo homogéneo, porque no es lo mismo un trauma que otro, ni trauma agudo ni crónico, ni otro tipo de elementos, ¿no? Voy acabando. ¿Qué fármacos han sido útiles para mejorar la cognición social? Pues la verdad es que es un poco desalentador, porque hay poca investigación y la que hay no es muy concluyente. Un clínico a lo mejor diría que los antipsicóticos, ¿no? Sin embargo, hay 11 trabajos con antipsicóticos con resultados confusos, no claros, ¿no? Esto hace falta ponernos a investigar en ello. Donde hay más investigación, 58 trabajos, es en el campo de la oxitocina. No voy a hablar de este tema porque me pongo 2 horas, pero la oxitocina, que sabéis que es una hormona del hipotálamo, va a la neurohipófisis y se secreta del torrente sanguíneo y bueno, funciona, es una de los sustratos neurobiológicos del apego y es relevante en la cognición social, entonces se ha ensayado en psicosis, lo único que sobre todo se ha demostrado en autismo, su eficacia, ¿no? En cambio, la rehabilitación de la cognición social sí que ha mostrado resultados más rotundos. Sobre todo, nosotros estamos familiarizados con 2 intervenciones, que es el SCIT, el Social Cognition and Interaction Training, y el TAR, el Training in Affect Recognition. Ahora estamos under review en una revista bastante buena donde hemos hecho un ensayo clínico con estas intervenciones. Ojalá nos lo publiquen. Y realmente son eficaces. Tienen tamaños del efecto nada desdeñables con otras intervenciones clásicas, incluso superiores a la rehabilitación cognitiva, y es algo muy prometedor. Voy a acabar. Entrenamiento de cognición social en fases tempranas, solo hay 5 estudios. Esto es una revisión sistemática del año pasado. Solo 5 estudios y fijaros, 2 como afinilo, con resultados no concluyentes. Uno con oxitocina, donde no se mostró tampoco un efecto significativo. Y donde sí que se ha mostrado es con intervenciones de rehabilitación de la cognición social frente a lista de espera y a tratamiento habitual. Como conclusión, bueno, en nuestro reto, ¿no?, en primeros episodios y en fases tempranas es identificar marcadores robustos de transición a psicosis, porque hoy en día no los tenemos. Hay algún estudio muy optimista que analiza volumetría, morfometría con resonancia magnética, pero todavía tiene que ser replicado, yo creo. Los polimorfismos genéticos todavía, sabemos que es una genética muy compleja la de la psicosis y que o es epigenética o no es decir, tenemos que incluir en los análisis variables ambientales porque si no nos vamos a seguir publicando cosas no replicadas e incluir, tener una mirada amplia, compleja. Me gusta mucho la referencia de Edgar Morin, una investigación de verdad muy seria. Es verdad que es muy cara, que vamos a tener que colaborar mucho, hacer una investigación muy colaborativa entre muchos centros en red, pero es que si no vamos a seguir publicando cosas muy parciales, ¿no? Pero más allá de asociaciones, yo creo que necesitamos modelos explicativos, ¿no? O sea, conseguir hilar lo empírico con lo teórico y por qué acaban desarrollando psicosis, ¿no? Y entonces, bueno, la hipótesis que hoy en día podemos manejar es que la salience aberrante nos lleva a alteraciones de la cognición social. Eso es un caldo de cultivo el desarrollo de síntomas psicóticos positivos, que eso les aleja a los pacientes de la realidad porque no los someten a crítica, les llevan al aislamiento social y al desarrollo de síntomas negativos. Pero estos son modelos que todavía tienen que ser enriquecidos con datos, con estudios. Y bueno, simplemente hoy era hacer un repaso al tema de la cognición social y sobre todo convenceros a los residentes que nos escuchen de que es un tema interesante y que se puede investigar mucho sobre ello. Muchísimas gracias por la atención. Voy a dejar de compartir.
Ya está. Muchas gracias, Guillermo, por tu excelente presentación, a la vez que claramente motivadora. No nos hemos dormido, ¿eh? Somos más la segunda diapositiva, ¿no? Que estamos entusiastas con el tema. Bueno, a mí me encanta la verdad este tema, ¿no? Y bueno, de hecho, la doctora Servan no sé si estará en el auditorio, pero próximamente vamos a poner también en marcha un grupo de cognición social para tratamiento de psicosis de inicio reciente. Y te iba a hacer una pregunta en relación al procesamiento emocional. O sea, el procesamiento emocional forma parte de las dimensiones de la cognición social, pero el procesamiento emocional también depende de la propia emoción que uno tenga, ¿no? Bueno, pues me ha venido a la cabeza pues, los delirios sensitivos de referencia, ¿no? Todo lo catatímico, el mundo catatímico. ¿Qué valor das tú a las emociones, ¿no? Pero no al procesamiento, sino a la misma emoción en esta interpretación social, ¿no? Del mundo? Pues total, Marina. Es decir, yo creo que esa es una de las claves para entender los problemas de cognición social que tienen los pacientes, que su mundo emocional está alterado y entonces eso les sesga absolutamente los juicios de los estados mentales de los demás. La gran pregunta es, yo veo a Marina, yo que sé, que ahora tiene una determinada emoción y a mí me preguntan, bueno, ¿cómo sabes que Marina tiene esa, yo que sé, alegría, ¿no? ¿Cómo sabes que Marina tiene alegría? Y entonces la explicación pseudo racional que decimos es, bueno, pues porque tiene las cejas arqueadas, porque se le ven los ojos bien abiertos, porque tiene una sonrisa, porque... Nada, el cerebro no funciona así. O sea, o sea, los ingenieros de inteligencia computacional y tal, lo que primero que te dicen es, no, así no lo hace el cerebro, porque tardaría mucho más tiempo. Son tantos los estímulos y tan cambiantes que colapsaríamos. Entonces, las estrategias que sigue el cerebro son o de imitación, la mimicry, es decir, en las neuronas espejo reflejan la alegría de Marina, la reflejan mínimamente en mi cerebro y entonces yo reconozco esa emoción en mí mismo, ¿eh? O estrategias de empatía, es decir, si yo viera a alguien delante mío con esa emoción, ¿cómo me sentiría, ¿no? Y entonces, según cómo me siento, infiero cómo está la otra persona. Si os dais cuenta, son dos estrategias que tienen como prerequisito que el propio estado emocional esté preservado. Es decir, en el momento en el que el paciente psicótico tiene su propio mundo emocional alterado, lo demás ya sale mal. Es decir, que tu pregunta, María, yo creo que es nuclear. Es decir, yo creo que vamos ganándole terreno, ¿no? Y ahora, bienvenido sea que en los últimos 10, 15 años no hemos parado de hablar de cognición social, pero no nos tenemos que quedar ahí. Que lo siguiente es el mundo emocional del paciente psicótico, que ha sido negligido y que ha sido menospreciado. Es decir, el paciente con esquizofrenia ni siente ni padece, ¿no? Es un mueble que está ahí y tal. Claro, si conseguimos meternos en su mundo emocional, vamos a llevarnos muchas sorpresas, ¿no? Y a lo mejor ahora tenemos... Yo soy a lo mejor un poco optimista, pero bueno, pues medios tecnológicos, la transformación digital, las apps, captación de datos neurofisiológicos, a lo mejor nos pueden dar muchas claves, ¿no? Eso conecta con la neuroimagen, bueno, en fin, yo creo que está a punto de implosionar ese mundo del estudio de las emociones en pacientes con psicosis. Muchas gracias, doctor Laera. Y no sé si alguno de los otros ponentes quiere hacer algún comentario, aunque vamos en tiempo, Blanca. pero bueno, vamos a aprovechar. La doctora Reneses. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por tu presentación tan interesante. Me ha gustado mucho y desde luego te garantizo que no nos hemos dormido. Yo creo que efectivamente es un campo de muchísimo futuro porque, como tú has dicho muy bien, es una perspectiva que permite aunar muchos territorios y integra muchos de ellos y entonces permite desde ese modelo estudiar muy bien. Yo te quería hacer una pregunta muy pragmática. En este momento y a fecha de hoy, ¿qué nos recomendarías o qué recomendarías tú de inclusión en la evaluación que hacemos a los pacientes con psicosis, en los diferentes estadios de la psicosis? ¿Qué nos recomendarías incluir en cuanto a valorar y a medir o qué aspecto de la cognición social para que nos sirva
para modular nuestros tratamientos, porque con independencia de los tratamientos destinados que tú has nombrado al final para mejorar la cognición social, bueno, que son dirigidos específicamente para esto, también yo creo que el estilo de cognición social y las dificultades de los pacientes en este sentido deberían modular nuestras intervenciones, porque nuestras intervenciones están muy mediatizadas, lógicamente, por lo que el paciente recibe. Y a mí me parece que esto es muy clave, porque yo creo que esto tiene muchísimo impacto. Entonces, con independencia de que en el futuro sabremos mucho más y que es una investigación apasionante, ahora ya ¿se te ocurriría incluir en nuestras baterías de evaluación, en nuestra evaluación de rutina, alguna evaluación para ayudarnos a modular nuestros tratamientos o a implementar algunos? Vale, nada, muchísimas gracias, Blanca, por la pregunta. Que me da pie como a mucha, no me quiero ramificar demasiado, pero telegráficamente, o sea, con Diego también se lo he dicho anteriormente, yo creo que tenemos que ir hacia un modelo, ¿no?, de evaluación de servicios y de intervenciones, saber qué cosas van bien, qué cosas van mal, y entonces para eso es inevitable, es necesaria la evaluación. La evaluación es fundamental. No podemos derivar a alguien y que luego nos lo devuelvan y no sabemos nada de qué ha pasado en variables de este tipo, ¿no? Entonces, la evaluación de intervenciones creo que es clave, y en el día a día yo creo que también convendría, ¿no?, no digo, por ejemplo, evaluaciones neuropsicológicas exhaustivas, porque no tenemos tantos psicólogos ni recursos, pero una evaluación neuropsicológica breve o una evaluación de la cognición social o de la funcionalidad breve, creo que la podemos incorporar en nuestro día a día, en hospitales de día, en centros de rehabilitación o incluso yo creo en el centro de salud mental, que es donde yo trabajo. ¿Qué instrumentos recomendaría? Pues yo creo que es muy sencillo. Es decir, yo elegiría un instrumento de procesamiento emocional, que puede ser los más utilizados, son cualquiera de estas baterías de fotos de reconocimiento de emociones a través de las caras. Uno de esos, no importa cuál, pues el test de Ekman, el R40, hay algunos en España que están, además, gente muy generosa que lo ha entregado a la red. Es decir, uno de reconocimiento de emociones. Otro, yo creo, de teoría de la mente, que no se tarda nada, se tardan 5 minutos, 7 minutos, pero, por ejemplo, la tarea de insinuación, el hinting task, está validado al español, o el FOPA, el test de meteduras de pata, también está en español. Yo lo incluiría. Si tenemos más tiempo, hombre, está la MASC, que es sí, me estáis oyendo, ¿no? Que sí, la MASC, que es el vídeo, ¿no? Pero es verdad que ahí ya nos vamos a 40 minutos. Es una visión más ecológica, más completa, pero bueno, quien tenga tiempo que lo utilice. Y yo añadiría una prueba de funcionalidad. Yo creo que es muy, muy importante, ¿no? No solo tener la GAF o una cosa así muy grosso modo, sino, por ejemplo, la PSP o la UPSA, yo creo que nos dan una información, digo al clínico, yo ya no digo al investigador, digo al clínico un poco de qué puntos fuertes tiene el paciente, qué puntos débiles, y nos puede servir un poco por si estamos haciendo las cosas bien o el paciente sigue mal, ¿no?, o está empeorando. No sé si te he contestado, Blanca. Hay una pregunta en el auditorio dirigida a Diego Figuera. Diego, ¿cómo se conjuga la demanda asistencial con un promedio de estancia de 8 meses, cuando en Cataluña el promedio de estancia fijado es de 2 meses? ¿Cuántos pacientes pueden ingresar al año en un hospital de día entonces? Bueno, es una buena pregunta y yo creo que lo primero, un hospital de día para un trabajo de 2 meses, desde el modelo que nosotros trabajamos, me parece bastante ineficaz, salvo que haya una continuidad muy buena de ese tipo de trabajo con el modelo que yo he explicado, o un modelo que tenga un sustento, digamos, científico en el centro de salud mental o en algunos otros centros. Quiero decir, el hospital de día no tiene que ser un fin en sí mismo, es para mí una herramienta más dentro de un proceso terapéutico que puede implementarse en distintas fases en los distintos, digamos, dispositivos de la red. Para nosotros y para el modelo de hospital de día más de comunidad terapéutica, la media en general en todo el mundo, cuando hemos estudiado esto, aunque hay pocos estudios, es aproximadamente de 8 o 9 meses, un año más o menos.
¿Cómo se puede hacer? Pues primero, en función de la demanda, si el hospital de día tiene que atender a una población muy amplia, pues evidentemente es complicado y puedes acabar teniendo lista de espera. Nosotros, la verdad, y eso es así, no solemos tener una lista de espera larga, dentro de que es un hospital de día que atiende fundamentalmente al área del clínico, que ahora está alrededor de unos 350.000, 400.000 habitantes, pero antes ha sido más amplia, y también a la derivación de toda la Comunidad de Madrid por la libre elección o por la canalización. Solemos priorizar las personas que están dentro de nuestro área y evidentemente hay que ir dando salida también en función de que cuanto menos tiempo se estén, porque luego va a haber una continuidad de cuidados en el sentido del trabajo, digamos, integral a las familias en otras áreas, es decir, en un centro de salud o en un centro de rehabilitación o lo que sea, pues podemos filtrar más rápidamente los pacientes. Y luego porque además no todos los pacientes vienen a todas las horas y todo el tiempo. El paciente puede venir luego un día a la semana, 2 días, a unos grupos y a otros no, y vamos combinando, digamos, nuestra capacidad, digamos, de atención dentro de ese contexto de una manera bastante flexible. A veces tenemos más atasco, otras veces menos, pero en general es verdad que en todos estos años no hemos tenido un colapso demasiado importante. ¿Cuántos pacientes más o menos al año tenemos? Pues aproximadamente solemos tener una media más o menos de 4 a 6 pacientes mensuales, más o menos, y pues calculamos que pues unos 40 como mucho al año, ¿no? Entonces, bueno, es una media que tampoco es tan alta, porque también hemos visto que cuando se implementan otros lugares para poder hacer intervención en primeros episodios que son eficaces y donde no se necesita el hospital de día, pues puede que se puedan filtrar mejor. Yo creo que va a condicionarse mucho el modelo de trabajo y, por otro lado, el cómo funciona la red. Y si está bien integrada y hay una fluidez, digamos, potente. Y luego, por supuesto, dentro de un sistema público, si hay un sistema privado que, por ejemplo, en Cataluña, pues absorbe muchos pacientes más que en Madrid. También el sistema en Cataluña está condicionado porque está más externalizado la atención a la salud mental, digamos, grave que en Madrid, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema que no tiene una respuesta totalmente cerrada. Espero que la haya valido. Muchas gracias, Diego. Y ya para finalizar, porque vamos mal de tiempo, ya vamos a finalizar, pero vamos a hacer una pregunta que hace Carmen Carrascosa desde nuestro instituto y que, bueno, es una pregunta de plena actualidad, que es, pregunta si por curiosidad hay algún estudio acerca del uso de mascarillas por la pandemia y la cognición social en psicosis. Pues si lo respondo yo, pues sí que lo hay. Y además esto, bueno, puedo contar una cierta anécdota porque en un foro de cognición social pues estábamos hablando y tal. Y bueno, esto en el año 2019, ¿no? Una de las opiniones que di, bueno, pues es que uno de los test que más se utiliza, que es el Reading the Mind the Eyes de Baron Cohen, que solo se le ve los ojos, pues que no podíamos seguir utilizándolo, porque yo decía, bueno, es que eso no es ecológico, es que vemos cuando yo sé cómo está sintiéndose alguien, pues veo la cara en su conjunto, además es una cara dinámica, no sé qué. Claro, ¿quién me iba a decir a mí que al cabo de unos meses ese test iba a acabar siendo el gold estándar, ¿no? Porque la realidad ha hecho que tengamos que inferir el estado mental solo a través de los ojos, ¿no? En psicosis lo tienen alterada, o sea, lo que sabemos es que incluso los sanos inferimos peor el estado mental si solo vemos los ojos, ¿no? Es decir, por eso uno de los efectos de la pandemia ha sido eso, ¿no? Que ha desadaptado más a los pacientes porque tenían menos información social. O sea, es más difícil para ellos, más exigente mentalizar, ¿no? Con solo viendo los ojos, ¿no? O sea que sí hay estudios e indican que ha afectado a la cognición social. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Para mí ha sido, bueno, una jornada estupenda, de verdad, habéis tenido unas ponencias extraordinarias y sobre todo útiles en el día a día y desde luego de aplicabilidad, no solo en la práctica clínica, sino también en investigación y además desde incluso cómo abordar los pacientes, pues identificando, ¿no? Esos síntomas psicóticos, como decía el doctor Carrasco, analizando los datos, como decía la doctora Reneses, interviniendo con las familias y desde el apego, como decía el doctor Figuera,
y entendiendo la mente de los pacientes y que los pacientes psicóticos tienen emociones, y todo ello pues va a contribuir desde luego a la salud mental mejor de nuestros pacientes y sobre todo a una mejor calidad de vida. Así que nada, pues damos por terminadas estas jornadas de actualización en primeros episodios psicóticos y psicosis de inicio reciente. Agradecer a la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, Sociedad de Psiquiatría de Madrid, MEDES. Este es uno de mis últimos actos como presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid y todos vosotros seguís diciendo Sociedad Madrileña de Psiquiatría. Me tendrás que decir, Guillermo, como no sé qué tipo de cognición para que el mundo entienda. A ver si el próximo presidente lo consigue. Yo en 9 años que he estado de presidenta de la de Madrid, la gente sigue diciendo Sociedad Madrileña. Somos Sociedad de Psiquiatría de Madrid. Aunque lo hagamos a la madrileña, somos Sociedad de Psiquiatría de Madrid. También a la Sociedad Española y gracias a Janssen por apoyarnos. Y nada, del instituto también agradecer a la doctora Reneses que nos ha permitido hacer esta jornada. Y yo creo, como hablábamos el otro día, que son jornadas que nos ponen al día en diferentes aspectos de nuestra profesión y que merecen la pena y que probablemente tendremos que potenciar. Pues muchísimas gracias a vuestra atención y damos por finalizadas las jornadas. En Janssen estamos llamados a levantarnos cada mañana para lograr hoy lo que ayer parecía imposible. Estamos llamados a abrir caminos donde otros temen ir, a descifrar y reparar el código de la vida, a tratar, interceptar, prevenir y curar. Estamos llamados a abrir las puertas a la colaboración y nuestros brazos a las necesidades de cada paciente, para que aquello que funciona en nuestros laboratorios también funcione en sus vidas. Estamos llamados a impulsar la elaboración de medicamentos y su acceso alrededor del mundo. Somos Janssen, el grupo de compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, y afrontamos esa misión y audacia. Combatiendo enfermedades con ciencia, mejorando el acceso con ingenio y curando la desesperanza con amor. Hasta que las enfermedades más temidas del mundo solo se encuentren en los libros de historia. En Janssen estamos creando un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.